Hoy es viernes, día 15 de diciembre de 2023. Y el título que he puesto para esta conferencia es el siguiente: ¿qué es y qué no es Dios? Y añado, como es un poco corto, ¿qué podemos saber? Con signos de interrogación. Bueno, estaba comentando que en YouTube quiero recordar que hice una también sobre este tema con otro título, creo que Dios y los dioses. Entonces, pues es evidente que algunas cosas, con las expresiones que me salgan hoy, que las repita, otras serán nuevas. Tengo aquí un montón de libros, creo que he sido en la preparación muy ambicioso, cuyos citas y comentarios pues daría para varias conferencias, pero el reto es de, si Dios lo quiere y lo dispone, sintetizar en una sola conferencia, en esta conferencia, pues lo que vamos a hablar sobre el tema. Bien, pues dicho esto, pues el tema es muy profundo. Cuando se habla de Dios, la mayoría de las personas enseguida piensan en religión. Las religiones han hablado de forma diferente de Dios. Por cierto, también hay una parte de la filosofía, de Odisea, que también cuando estudiábamos filosofía, se dividía en psicología, ontología, etc. Y una de las partes también de Dios, porque con este o con otros nombres muchos filósofos se han interesado de hablar del tema. La ciencia, aunque parezca raro, pues también. El arte, no digamos. Desde distintos puntos de vista, de distintas disciplinas o materias, se ha abordado este tema, no solo desde la religión. Y es evidente que la psicología también, porque la psicología lo engloba todo, es la base absolutamente de todo. En el momento que hay un ser humano que está pensando, sintiendo, intuyendo, etc., creyendo, pues hay psicología. Por lo tanto, la psicología es el punto de partida de todo. Fijaos que hasta los científicos son seres humanos con su mente, su capacidad de intuición, sus sentimientos, y no solo son aparatos. Son seres humanos que analizan, valoran, juzgan lo que están comprobando de un modo más objetivo con los aparatos. Y lo tienen que valorar y juzgar y emitir una opinión. Es decir, que la psicología está en todo. Por lo tanto, la psicología de este tema, de Dios, pues también. Dios, enseguida que decimos el nombre, pensamos, como ya sabéis, en religión, en personas que creen, igual que sabemos que hay personas que no creen. No sé cómo lo voy a decir a lo largo de la exposición, pero yo creo que no hay ningún ser humano que no sea creyente de algo, de alguna forma, y de esta entidad que crea las cosas, pues también. Aunque crea que no existe Dios, pero de algún sitio tienen que aparecer las cosas que conocemos y que desconocemos. Por lo tanto, no creo que sea el único a decir que es difícil que encontrar, es imposible un ser humano no creyente de nada. Pues se puede creer unas cosas, afirmarlas, negarlas, decir que son de otra manera, pero la creencia que este tipo mental, por el hecho de tener mente, pues está en todos los seres humanos. Y también hay otra ciencia menos conocida que es cosmología. Bueno, se conoce la cosmología de tipo físico-material. Cuando se habla de astronomía, de astrología, de cosmología, es de tipo material. Pero la palabra cosmología también se aplica a algo que también voy a tratar, algo de tipo más espiritual, de la ciencia que estudia las energías del cosmos. Una forma rápida de simplificar, de definir simplificadamente pues la cosmología, la ciencia de las energías que funcionan en el cosmos.
no del aspecto material, sino del aspecto energético interno que determina lo que luego aparece en este sentido. Así que hay varios tipos de enfoque. Sabéis que bueno, la religión que aquí pues más podemos conocer, la mayoría es la religión cristiana, y todos sabemos lo que ha dicho sobre Dios. Dios crea el mundo, crea al ser humano, crea al hombre, crea a la mujer, crea las demás cosas, y si lo interpretamos literalmente, pues es una interpretación pues a veces absurda y rara. Pero si lo interpretamos simbólicamente y conocemos las claves, por ejemplo, los 7 días de la creación, que no son 7 días, sino son periodos de millones de años y que no acaban, porque Dios, como vamos a ver, tal como lo entendemos, como lo entiendo, que soy el que va a exponerlo, no descansa, no existe un descanso. Entonces, luego pues también estoy diciendo ahora cosas muy generales. La psicología transpersonal, como he explicado otras veces, es la psicología que trasciende la mente concreta. La ortodoxa no pasa de la mente concreta, estudia las emociones o deseos, sentimientos, nuestra expresión física, lo que pensamos, sentido positivo, negativo, etc. Pero hay otra psicología que va en aumento, que va más allá de la mente concreta, la mente abstracta con la que intuimos, el amor que está por encima, la voluntad superior, etc. Aspectos transpersonales, van más allá de la personalidad. Y entonces estos aspectos implican un desarrollo de unas cualidades en el ser humano que nos permiten comprender, no conocer, que una cosa es conocer y otra es comprender. Comprender es por la intuición, conocer es por medio de la mente. Y entonces este conocer, comprender, nos permite abordar con más profundidad cosas que a nivel general todavía no son de dominio público, de dominio más general. Por lo tanto, hay aspectos que también voy a comentar relacionados, por supuesto, con la psicología. Y sobre todo, lo que he llamado cosmología, pues el nombre que se le da a Dios es el absoluto. Dentro de la cosmología es muy conocido el libro El Kybalión, que está inspirado en enseñanzas de un gran avatar, Hermes Trismegistus, que apareció hace miles de años en Egipto. No se sabe cuánto tiempo. Un gran ser muy avanzado, como ha habido otros, como Buda, como Cristo, como etcétera, como Krishna. Entonces, pues, Hermes Trismegistus, pues, escribió libros, y entonces ese libro que se llama El Kybalión, que pone en lugar de autor, pues, iniciados, etcétera, está basado en ello. Y habla de el todo. En lugar de decir Dios, esa entidad superior lo llama el todo. Ya sabemos gramaticalmente lo que significa todo, donde no hay nada excluido que pueda estar fuera. Y el absoluto también es otra palabra que se utiliza en cosmología, que abarca, pues como dice la palabra, absolutamente todo, conocido, desconocido, y no puede haber nada que esté fuera. Y el término que se utiliza en las religiones es Dios. Incluso personas no creyentes, a veces la expresión que surge psicológica de una necesidad es Dios también. No hace falta ser seguidor de ninguna religión en concreto. De tal manera que sea creyente de una religión o de otra, pues Dios con una visión o con otra surge habitualmente. Y como ya sabéis, dentro de las religiones se habla de Dios, de un Dios que lo abarca todo. Incluso las personas que lo invocan, pues hablan de Dios, no están hablando de dioses. Sabéis que las religiones orientales sí que hablan de dioses. El hinduismo, por ejemplo, se habla de 33 dioses mayores, 3.000 dioses menores, es decir, muchos dioses, muchos. Por eso se dice que es religión politeísta. Pero también es monoteísta, porque considera que Brahman, acabado en N, Brahma con N, que no es lo mismo que Brahma sin N, acabado en N, sería este absoluto.
Por lo tanto, el hinduismo es monoteísta también y politeísta al mismo tiempo. Reconoce una cantidad enorme de dioses, que por cierto, aunque se dicen estas cantidades, pues se pueden ampliar. Si cada planeta está regido por su dios, o cada sistema solar, pues fijaos, lo que se nos dice que se puede vislumbrar, que no se llega a conocer la cantidad ilimitada de entidades que hay en el cosmos, en el espacio, de planetas, de sistemas solares y de galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las entidades que, según nos enseña la cosmología, dirigen todo su ámbito, se les llama también dioses, o logos, es otro término que se utiliza en cosmología. Los logos, ya sea logos planetario, logos solares, logos cósmicos, etc. Por lo tanto, es inevitable que salga el tema de dioses. Ese es Dios. Las monoteístas, judaísmo, cristianismo y islamismo, hablan de un solo Dios. Es decir, que esas son características que tenemos. Incluso el jainismo, que es una religión de Oriente, de la India, jainismo, dice que la mejor forma de adorar es no hablar de Dios. Es decir, parece como si fuera una religión sin Dios, pero no es que no lo sea, que sea así, sino que nos da a entender que hablar de algo que desconocemos pues no es tan adecuado. No obstante, pues, aunque sea un poco aventurado, se puede hablar como seres humanos con todo respeto, con toda consideración y con esa demanda que tenemos de aspirar a entender, a comprender las cosas de la vida y a especular, siempre con la humildad y la atención que tenemos que tener de reconocer que estamos limitados y que debemos de estar abiertos a que lo que en un momento creemos, al momento siguiente, quizá al día siguiente o cuando sea, o a la vida siguiente, lo podemos cambiar. Eso es importante. Hay mucha gente cerrada, ¿sabéis lo que significa estar cerrado o abierto en sentido psicológico? Cerrada a que lo que cree es definitivo y es la verdad, los demás no, los demás que creen otras cosas. Y estar abierto, en las religiones ocurre y en otros aspectos, es estar abierto a que las cosas pueden ser de otra manera, a que quizá los demás también tienen su parte de verdad, que tú no has descubierto, o que más allá de hablar de los demás, de uno mismo. Todos sabemos que a lo largo de los años y a veces de los días podemos cambiar en nuestra percepción del mundo y de las cosas. Entonces, pues, a lo largo de la historia, grandes seres avanzados han hablado de muchos temas y, por supuesto, de Dios, Jesús y su maestro, el Cristo y Jesús, dos seres diferentes, pero que se unieron durante 3 años para formar lo que se llama Jesucristo, 3 años, y Jesús y su maestro, el Cristo, son dos seres con distinta evolución. El Cristo está más avanzado, está, y Jesús. Entonces, por eso estamos diferenciando entre Cristo y Jesús. Dediqué una conferencia a explicar estas también diferencias. Buda, también, pues, otro gran ser de los que eso. Hércules también fue otro gran avatar, mucho más antiguo, de hace miles de años, de Oriente, no de Grecia, de Oriente, y que nos dejó, pues, una enseñanza, que son los 12 trabajos de Hércules, que cuando lo conoces dices, aquí hay un estudio psicológico del ser humano, en sentido muy amplio, muy profundo. Entonces, pues, los avatares, Krishna, que también fue el mismo Cristo que se expresó en la India, así como hace 2000 años a través de Jesús, pues se expresó a través de Krishna. Y cuando vuelva en esta era de Acuario el Cristo que tiene, digamos, predestinado a volver a aparecer, no sabemos cómo será. Si será como un ser humano o como también se dice, esto siempre como la expresión de la energía de amor que representa a través de muchos seres humanos. El caso es que, fijaos, que si empezamos a hablar de este tema y lo que conlleva, no terminaríamos. Hay materia
para mucho contenido. Y luego, pues, dentro de la cosmología, que es parte de esa filosofía esotérica que va más allá incluso de la filosofía oriental, tanto de la oriental como la occidental, con más profundidad, se nos habla de que todo en el cosmos está jerarquizado, lleno por una infinidad de seres en distinto nivel de evolución, en distinto nivel. Y por lo tanto, unos están más arriba, hablando en términos de, no de físico, de espacio, sino de evolución, y otros por debajo. Y los más evolucionados ayudan a los menos, en todos los niveles posibles, una jerarquización enorme. Y hasta los seres más evolucionados, que llegaremos dentro de millones de años a ese nivel, pueden saber más cosas que ni nos imaginamos del espacio. Pero nunca, esto ya lo digo hasta donde mi intuición me dice, y no solo lo digo yo, nunca nadie puede conocer lo que es Dios en sentido total, absoluto, íntimo. Se puede llegar a conocer los dioses. El dios de un planeta llamado Logos planetario es, según la evolución, el dios solar de un sistema solar, pero el dios absoluto, absolutamente de todo, no hay nadie que pueda conocerlo. Por lo tanto, lo digo desde el principio, que no puedo decir nada más que lo que he leído de fuentes, como voy a citar, muy profundas, que hablan de pocas cosas, como por ejemplo una que es la siguiente, y esto se puede comprobar, tardemos más o tardemos menos. Nuestra alma o yo superior tiene 3 cualidades: amor, luz o inteligencia, podemos decir de 2 maneras, y voluntad. No hay nada de lo que podamos imaginar que esté fuera de estas 3. Todas las cualidades humanas y todas las características o dependen más del amor o de la inteligencia o de la voluntad. Y esto, conforme lo vemos con más profundidad, se le llama también potenciales, donde surgen lo bueno, los valores que podemos ir manifestando en nuestra evolución. Y con un poco de intuición y con la ley de analogía, una de las leyes universales, una de esas leyes que nos transmitió Hermes, también la ley de analogía, que según la terminología de Hermes es como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, pues esas cualidades humanas están en todos los niveles del cosmos. Por lo tanto, si hay algo que podemos decir en abstracto de Dios, es que es una energía de luz capaz de poder determinar de infinitas maneras los universos con toda su complejidad. Una inteligencia, una luz, una voluntad que impulsa la creación de todos los universos. Creación, destrucción, ya que nos dice estos seres avanzados que los universos se crean, tienen su duración y luego se destruyen como formas. Por lo tanto, no todos a la vez, sino que continuamente en lo que se llama el tiempo están creándose y destruyéndose universos como formas de expresión. Pero no se destruye todo, sino que las entidades que se están expresando siguen evolucionando en otras creaciones, como cuando nosotros acabamos la vida, mucha gente cree que ahí se termina todo, pero otros tantos de la población mundial creemos que no, unos de una forma, otros de otra, y creemos, y quizá más allá de la creencia intuimos, etcétera, que seguimos existiendo, no como forma, sino como entidad, y luego nos expresamos de otra manera. Por eso, en alguna conferencia que creo recordar que he titulado La ley de la reencarnación es universal o algo así, indico que no solamente reencarnamos nosotros y todos los seres, sino también los logos cósmicos, planetarios, etc. Todas las entidades se expresan temporal de una manera, luego se destruye la forma y esas entidades, para seguir avanzando y evolucionando, crean otras formas de expresión. Por lo tanto, por ley de analogía, todo esto va en un largo proceso de aumentar la luz, el amor y la voluntad, que no tiene límites.
Nos podemos imaginar lo que sea, pero cuanto más avanzamos, la imaginación, por grande que sea, que es mental, no llega. Y nos damos cuenta que eso es limitada nuestra imaginación, que es mental. Y por lo tanto, descubrimos que eso es grande, enorme. Y luego también está otro aspecto así, a grandes rasgos, estoy diciendo cosas por mi cuenta, antes de empezar a leer las citas de estos libros, no os asustéis que tengo aquí, hasta donde llegue, no vamos a estar toda la noche. También decir que una de las citas de Vicente Beltrán Anglada es, que no lo he leído en ningún otro autor, que el espacio es multidimensional, multimolecular y multigeométrico. Prefijo multi, quiere decir que no tiene una sola dimensión, sino tiene infinitas dimensiones. Cuando decimos dimensiones estamos pensando, tenemos 3 dimensiones físicamente, aunque también se puede entender como una dimensión. Otra dimensión es, las demás son sutiles, no se ven con los ojos, ordinarios. Entonces se puede hablar del plano físico, se puede hablar, si lo consideramos como 3 dimensiones, el plano emocional o astral, la 4ª dimensión, el mental, la 5ª, el búdico, la 6ª, etc. En nuestro sistema solar hay 7. En otros habrá más, o las que sean, pero en el nuestro hay 7 sistemas solares, 7 dimensiones. Pero el espacio, que es mucho más que el sistema solar, es multidimensional. Por eso, según la evolución de los logos, utilizan más o menos dimensiones. Y al decir 7 es físico, astral, mental, búdico, átmico, monádico y ádico. Son los nombres técnicos que se utilizan para nombrar estas dimensiones. Y luego cada una tiene 7 subdimensiones. De tal manera que lo más denso es lo que vemos con los ojos, lo que captamos con los sentidos. Pero eso es aquí. Pero si el espacio es multidimensional, quiere decir que no tenemos ni idea la capacidad que tiene de poder expresarse en las distintas creaciones con distintas dimensiones. Y multimolecular y multigeométrico. La geometría también, sin entretenerme ahora en eso, pues está en todas las formas, visibles o invisibles, hay geometría. Eso es algo cósmico también. Entonces eso es otro de los aspectos que también, y como voy a leer también algo de que dice Vicente sobre el espacio, acabo de decir algo, y sobre el tiempo como entidades, pues a lo mejor o lo vemos como una hipótesis, como algo raro, o decimos, uy, esto me expande la conciencia, esto me hace percibir las cosas de otra manera, no llego a intuirlo del todo, pero intuyo más de lo que la cultura general me ha dicho, me ha enseñado, etcétera, etcétera. Entonces tengo aquí, como os he dicho, varios tipos de libros, incluso, bueno, como he citado lo de la ciencia, precisamente tengo un libro de Enrique Miret Magdalena, no sé si os suena, fue un teólogo católico, lo conocí personalmente en el año 92. Estamos hablando, por lo tanto, hace 31 años, ¿no? 31 años, en Granada, en un congreso internacional, se llamaba Coplanet. Entonces, en ese congreso internacional, a mí me pidieron dirigir un seminario, moderar un seminario que se llamaba, recuerdo, La espiritualidad en los 90. Y entonces habían personas que intervenían de distintas religiones y otras creencias. Entonces este teólogo, que era muy conocido en España en la televisión, representaba en la religión católica, pero era una persona muy, aparte de sus cualidades humanas, muy abierta, muy interesante. Fijaos lo que voy a leer, lo cual, que es muy breve, puede estar indicando algunas de esas características. Vamos a ver si lo encuentro rápidamente. De aquí da el principio. Fijaos lo que dice. La religiosidad, que está en la base de toda religión, es lo fundamental.
y puede existir sin apenas ninguno de los caracteres de la religión, la cual se compone, la religión, de enseñanzas doctrinales en forma de misterios, normas morales y ritos de culto. La religiosidad, en cambio, es lo que se está imponiendo en el mundo actual, en el que vemos repetido un hecho religioso poco estudiado. El atractivo de algunas filosofías orientales, como todo lo que de ellas enseña, por ejemplo, Krishnamurti, es precisamente un cierto agnosticismo religioso, que sin embargo tiene un pozo religioso profundo y muy vivo. Su planteamiento de un cosmos grandioso, en el que todo está unido, tiene mucho de esa palpitación trascendente, que se muestra también en aquel que se entrega al arte, a la ciencia, al ideal social heroico, a la lucha por una idea, sin atender a otra cosa que no sea intentar alcanzar la meta, sean cuales fueren los sacrificios que esto le comporta. Entonces, pues, eso es una de las expresiones que ya indica que lo que decimos muchos de una forma o de otra, que la religiosidad o la dimensión espiritual, decimos a veces, puede ir aparte de la religión. Está en personas de todas las religiones. Muchos creyentes y seguidores de una religión pueden no tener apenas nada de espiritualidad por sus conceptos y su forma de vivir. Y en personas que no siguen ninguna religión, o agnósticas, o que no creen en Dios, pero sin embargo educen el amor, la compasión, el servicio, la ayuda a los demás, etc. Entonces llevan esa, se le llame como se le llame, espiritualidad o religiosidad en su interior, innata. Sí, también lo dice aquí, pero también nos comentaba Enrique Mire Magdalena que leer a Krishnamurti en una época de su vida le ayudó a superar una cierta crisis. Fijaos, Krishnamurti, que como sabréis, en fin, no sé si todos los que me escucháis en esta conferencia, pues lógicamente critica todas las creencias, porque estaba en un nivel de conciencia muy elevado y por lo tanto trataba de transmitirnos que algo que está por encima de la mente, donde se forman las creencias, en este sentido. Y lógicamente pues también está abierto a otras formas distintas. Incluso dedica unas hojas de este libro a hablar de algunos científicos. En la conferencia anterior que hablé de la ciencia cuántica, nombré algunos científicos del siglo pasado en cuyas opiniones se vislumbra una concepción, se le llame como se le llame, de lo divino, de Dios. No solo es la ciencia desde la materia, sino algo más. Entonces, pues va citando algunos ejemplos, entre los que está Einstein, Heisenberg, etc. Ya dediqué a Einstein una conferencia a su dimensión espiritual y humana, en este sentido. De tal manera que, bueno, para no entretenernos, este es una forma distinta de la filosofía, pues hemos hablado otras veces, no insisto y no me entretengo. Voy a pasar directamente a leer alguna cita de Blavatsky. La he citado a Blavatsky en algunas conferencias. Tengo pendiente de dedicarle una conferencia a Blavatsky, que vivió esta mujer en el siglo XIX y que por lo tanto pues dio a la humanidad algo que había estado oculto durante mucho tiempo y empezó a darlos de una forma más abierta que hasta entonces, más conocida, y con todos los problemas que eso conllevó, que no nos podemos ni imaginar. Se creó la Sociedad Teosófica por su parte, aunque también he hablado otras veces que una cosa es la teosofía y otra es la Sociedad Teosófica, que existe todavía y que sigue mucha gente, como cualquier movimiento, cualquier escuela, etcétera, con su peculiaridad psicológica, etcétera. Entonces escribió La Doctrina Secreta en 6 tomos y Sin Velo en 4 tomos. Son obras muy conocidas, pero para leerlas no se leen como una novela.
se necesita tiempo y luego según la intuición que uno tenga, pues va viendo. Una descripción oculta, esotérica de los símbolos de distintas religiones. Eso que se pierde, que lo dicen los seres que a partir de los cuales otros crean las religiones. Ni Buda creó el budismo, ni Jesús el cristianismo. Las religiones se crean después, como estructuras. Ellos dan un mensaje incluso muy profundo a los que podían entender y más externo a los que cuesta más entender, sin discriminar, como todo ser humano. Si queremos comunicarnos, entendernos, tenemos que ir modulando el contenido y la forma de decirlo. Entonces Blavatsky pues nos abrió una conciencia más profunda de las religiones, de las filosofías, de la ciencia y de un montón de cosas. Y entonces el tomo 1 de la doctrina secreta lo dedica a la cosmología. Y es breve, voy a leer algunas cosas de las que dice en el tomo 1 de la doctrina secreta. Nos dice, empezando por la página 74, nos dice: el espacio no es ni un vacío sin límites ni una plenitud condicionada, sino ambas cosas. Lo de vacío sin límites, un vacío, hay que entender la palabra vacía, porque en el lenguaje corriente parece que es algo que no hay nada, y lo de nada no existe, es imposible. Un vacío, cuando profundizas un poquito con intuición, dices, el vacío no, la nada, eso que se llama la nada, te quedas y no sabes nada, no sabes qué decir más. Y plenitud condicionada. Una plenitud condicionada también es una plenitud condicionada por el proceso de la creación. Las dos cosas parece que se contradigan, pero pueden estar simultáneas. Según de qué perspectiva mires, pues ves una u otra, pero las dos están. Dice, ambas cosas, siendo la deidad siempre ignota, que es un vacío solo para las mentes finitas, que solo no vemos nada más que hasta un punto. Y en el plano de la percepción mayábica, el plenum, el contenedor absoluto de todo lo que es manifestado o no. Es, por lo tanto, aquel todo absoluto. Fijaos, todo absoluto, las dos palabras que he citado antes, según de donde se enfoque. No existe diferencia alguna entre, y pone entre comillas una frase, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia. De San Pablo, del apóstol San Pablo cristiano. Y las palabras del Rishi indo, el universo vive en Brahma, procede de él y volverá a él. Porque Brahman, neutro, el no manifestado, es aquel universo. Y Brahma, sin la N, el manifestado, es el lobo macho hembra. Ya está indicando el aspecto masculino y femenino. Es decir que, y mucha gente lo intuye sin haber conocido estas cosas, que Dios, que se ha considerado en el sentido masculino, no puede serlo, porque lo masculino y lo femenino está en todo, en toda la creación, son necesarias para todo. Por lo tanto, tiene que ser al mismo tiempo masculino y femenino. Pero ya sabéis que esto ya es otra historia, porque a lo largo del tiempo se concibe las cosas, incluso a Dios, como de un lado de la polaridad, sin el otro. ¿Y qué es lo que fue, es y será? Ya haya universo o no, ya existan dioses o no existan. Y contesta, el espacio. Eso es una cita que he seleccionado para esto. Pero en otra página, página 70, dice, en este mismo libro, dice, es la vida una con mayúscula. Ya sabéis cuando decimos lo uno y lo múltiple. Lo uno, la unidad, y luego la multiplicidad, etc. Es una diversidad de manifestaciones. Y a veces decimos, existe una unidad, todo está formando una unidad, por muy diferente
o diferenciado que lo veamos. Entonces dice, es la vida una, eterna, invisible, aunque omnipresente, sin principio ni fin, aunque periódica en sus manifestaciones regulares. Inconsciente y sin embargo conciencia absoluta. Incomprensible y sin embargo la única realidad existente por sí misma. Un caos para los sentidos, un cosmos para la razón. Luego dice, el ocultismo sintetiza la existencia una de la siguiente manera. La deidad es un fuego misterioso, vivo o moviente, y los eternos testigos de esta presencia invisible son la luz, el calor y la humedad, trinidad esta última que abarca y es causa de todos los fenómenos de la naturaleza. El movimiento cósmico, el visible, aquel que es objeto de la percepción, es finito y periódico. Las manifestaciones duran un tiempo, por largo que sea, finito, periódico. Como eterna abstracción es lo siempre presente. Y subrayo esta frase, lo siempre presente. Es decir, lo no manifestado está fuera del tiempo, no tiene tiempo, siempre existe presente en todo lo que decimos como eternidad. Y en el momento que hay manifestación, luego hablaré, la entidad tiempo empieza a colaborar y darnos esa impresión de el paso del tiempo. Es decir, sí, bueno, más o menos esta frase la dejo ahí. Y otra frase de las que tengo seleccionadas es muy breve, la siguiente. Las estancias en las que se basa este libro, y luego la vas comentando, etc., son escrituras muy antiguas, muy profundas, tratan únicamente de la cosmogonía de nuestro sistema planetario y de lo que es visible alrededor suyo, después de un pralaya solar. Es decir, cuando el Sol descansa de una creación, antes de empezar la siguiente, eso se llama pralaya. Es similar a cuando desencarnamos y antes de volver a encarnar otra vez, pues hay un tiempo, digamos, sin manifestación. Seguimos existiendo y haciendo y viviendo muchas experiencias como conciencia, pero no hay manifestación. Y en cosmología esto se llama pralaya. Cuando un logos desencarna, se disuelve el universo que ha creado y antes de volver a crear otro planeta o sistema solar o universo, ese espacio intermedio se llama pralaya. Y dice lo siguiente, dicen, y al parecer hay muy pocos iniciados, aun entre los más grandes, a quienes se ha permitido especular acerca de este punto. Bueno, perdón, me he saltado la frase anterior que dice, las enseñanzas secretas referentes a la evolución del cosmos universal no se pueden dar. No serían comprendidas ni aun por las inteligencias superiores de esta época, la época que escribe y otras. Y al parecer muy pocos iniciados a quienes se han permitido especular acerca de este punto. Además, dicen los maestros que ni siquiera los más elevados Dhyane Chohans, términos orientales, han penetrado jamás los misterios más allá de los límites que separan las miríadas de sistemas solares del Sol central, así llamado. Como un Sol central, no en el sentido que llamamos Sol, y entonces que se está expresando a través de todos los universos. Entonces, esa barrera ni para los seres más avanzados es posible especular sobre ello, dice. Y otra frase de la página 80 dice, para Brahman, es un término más de la filosofía hindú, la realidad una, lo absoluto, es el campo de la conciencia absoluta.
de la conciencia absoluta. Esto es aquella esencia que está fuera de toda relación con la existencia condicionada. Pero en cuanto salimos en nuestro pensamiento de esta absoluta negación, surge el dualismo, en el contraste de espíritu y materia, sujeto y objeto. El espíritu o conciencia y la materia deben ser considerados no como realidades independientes, sino como los dos símbolos o aspectos del absoluto. Eso es, y nada. Y creo que con esto, de este libro de Blavatsky, es suficiente. Luego va explicando en nuestro sistema solar, en este tomo, dedicado a la cosmología y nuestro planeta. Eso ya va entrando en la creación de distintas cosas de nuestro planeta en otros volúmenes, pero en este habla de la cosmología, las cadenas, las rondas, la evolución a través de los distintos planetas de nuestro sistema solar, etc. Algo que no es fácil de encontrar, salvo en la profundización que han hecho otros autores, que ahora voy a nombrar a raíz de esto, valorando enorme lo que Blavatsky consiguió recibir y luego se atrevió, porque estaba previsto, a transmitirnos. No es el máximo, sino que ha habido otros autores, que ahora voy a citar, que han ampliado, han profundizado algunos aspectos de este tipo, de esta naturaleza. Bien, eso es de Blavatsky. Ahora, bueno, de Alice Bailey, que apareció en el siglo pasado y que su trabajo fue transmitir la mayoría de sus libros. Unos 18 se los transmitió el maestro Dwalkul, conocido como el tibetano. Este maestro espiritual es, de todos los maestros espirituales, el que más ha profundizado en algunos temas como la cosmología, por ejemplo. Incluso maestros superiores en evolución a él le consultan cosas de este tipo. Y este maestro Dwalkul también inspiró parte de la doctrina secreta Blavatsky. Y en el siglo pasado a Alice Bailey, pues le inspiró gran parte de los maestros firmados por ella. Alice A. Bailey, menos 3 o 4 que son ya de su propia labor. Entonces, ¿eso qué ocurre? Que ahí amplió a nivel psicológico, de los rayos, de la psicología esotérica y de muchas más cosas, amplió cosas que Blavatsky no llegó a transmitir. Porque también no es cuestión solo de la evolución de los que transmiten, sino de la época. Y se necesitan progresivamente, como cuando aprendemos ciertas materias, conocer unas cosas para poder conocer otras y poder comprenderlas con una base de otras anteriores. Pues algo así sucede con esto. Y luego la cosa no acabó ahí, sino que a finales del siglo pasado, Vicente Beltrán Anglada, pues también que conocía todo esto, y además estuvo en la escuela arcana creada por Alice Bailey, ¿verdad?, durante unos años, pero su capacidad le llevó a poder transmitirnos cosas todavía más avanzadas en sus libros. Y algunas de las cosas las he comentado otras veces y las voy a comentar también. Por ejemplo, de Vicente Beltrán Anglada tengo escogidos 2 libros: Las fuerzas ocultas de la naturaleza y Los ángeles en la vida social. Bueno, de la trilogía sobre los ángeles hay 3: Estructuración teórica de las formas. Pero para el tema que nos ocupa hoy he escogido algunas citas de estos 2 libros, porque van entrando en muchas más materias. Dice Vicente Beltrán Anglada, dice aquí: la intención, con mayúscula, es el móvil primero de la creación. Es la necesidad de expresión de cualquier entidad psicológica, humana, planetaria o solar. Esa necesidad interna de expresión. La necesidad lo pone con mayúscula. No pensemos en las necesidades humanas en sentido
corriente, ordinario. Necesidad de cualquier entidad. Hay un poder soberano que incita a la acción basado en esta necesidad expresiva de cualquier tipo de karma, asignándole al karma un sentido muy especial, muy nuevo, es decir, con respecto a las formulaciones del pasado, sino que el karma sería una entidad o individualidad psicológica. Entidad o individualidad psicológica, pero no de tipo humano, sino en distintos niveles. Una entidad que necesita, no como nosotros decimos vulgarmente que necesitamos cosas, expresarse en su propia creación, como algo que le motiva, que le impulsa desde dentro a expresarse, no a quedarse en su nivel, sino a manifestarse. Entonces la intención se refiere a esas elevadas zonas de alta frecuencia espiritual en donde se gesta la vida de los universos. Y luego dice, de lo que tengo escogido solo para hoy, la intencionalidad de Dios o el carácter permanente de su deseo de manifestarse por efecto de la presión kármica, que constituye el aspecto positivo y dinámico de su naturaleza creadora, dinamiza los éteres del espacio, los vuelve incandescentes y los hace moldeables para la actividad de los ángeles. No es el primero en hablar de los ángeles, pero nadie había profundizado tanto, y lo hacía todo por experiencia, no por lecturas, imaginación. Ya he dicho muchas veces que conocí a Vicente Anglada directamente durante los últimos años, como otros, y los que lo conocimos pues podemos dar testimonio que lo que dice no se lo inventaba, era todo experiencia, clarividente para poder, y además se le dio la oportunidad de poder conocer con mucha profundidad el mundo de los devas o ángeles, lo mismo, que están en todo el cosmos y sin los cuales no se puede crear nada. Entonces, en estos libros como este que estoy leyendo, va profundizando, de tal manera que nos habla de entidades débicas jerarquizadas en distintos niveles, desde los más cercanos a la materia, que van creando a un nivel de condensación todas las formas, hasta grandes devas, mahadevas, o si decimos ángeles, arcángeles, de la categoría de los logos, planetarios, solares, etcétera, que les ayudan en su propia creación, son como complementarios. El logos tiene la idea, la voluntad, el impulso, la energía sigue al pensamiento, dice la ley, y luego la energía, los devas son energía, toman esa idea y moldean la energía de distintos niveles para la creación de los universos y de cada una de las partes detalladas de cada universo. Por lo tanto, de lo que podemos imaginar o no, no hay nada donde no intervengan estos devas o ángeles, que son entidades energéticas, siempre son energía en distintos niveles, y que toman la orden y luego la aplican a la creación. El otro día en la charla sobre la ciencia cuántica los nombré, para poder entender eso que los científicos más avanzados pues han podido observar en la materia, pero no han podido, más allá de las partículas atómicas, subatómicas, y que no han podido explicar. Pero lo dije como complemento para poder entender lo que hacen estas entidades al ir condensando las energías y creando todas las formas de materia. Como tengo previsto otra conferencia sobre la creación de los planetas, etcétera, por ejemplo, pues entonces también volveré a citar y a leer algunas de las cosas. Incluso dice, hemos dicho sustancialidad etérica, es decir, el éter es un nombre para la energía, sustancialidad, condensación hasta crear las formas, o el aspecto material del universo. Y dice, quisiéramos recordar lo que dijo Madame Blavatsky en la doctrina secreta.
de que el espíritu y materia son la misma cosa, que el espíritu es materia de la más sutil, elevada y cualificada vibración. El espíritu es materia, pero sutilizada, y que la materia es espíritu descendiendo hasta el plano más objetivo. Es decir, que el espíritu desciende en intensidad, se condensa y se convierte en lo que llamamos materia. Y la materia, cuando se va sutilizando, redimiendo, se llama también, se va convirtiendo en espíritu. Siempre es lo mismo. Nosotros, desde nuestra visión, diferenciamos lo espiritual y lo material, pero nos explican que todo es lo mismo, nada más que varía la vibración, la sutilidad, en este sentido. Y bueno, y prácticamente el espacio es sustancia viviente regida por una entidad psicológica. El espacio, todo el espacio. En otros sitios nos dicen que todo el espacio donde se crean todos los universos es una entidad angélica, en cuyo cuerpo se están, digamos, como cuerpo energético, multidimensional, he dicho antes, se van creando y disolviéndose todos los universos. Por lo tanto, los tamaños desbordan nuestra capacidad imaginativa. Por eso el espacio es una entidad viva, viviente. No es un vacío como de un modo superficial y material podemos entender. Y por eso permite continuamente, sin principio ni fin, creación, destrucción, creación, destrucción. Bien, y el espacio viene impregnado de karma, esto ya sería profundizar, ¿verdad? Pero no, para no hacerlo tan largo, ya simplemente señalar este aspecto que he dicho. Y luego en los ángeles, en la vida social humana, pues también dice algunas cosas, incluso nos ayuda, si es que somos capaces de ello, a entender el mal cósmico, lo que nosotros podemos más o menos entender el bien y el mal humano, pero existe el mal cósmico, es una cosa un poco rara, pero bueno, ya lo comenta, y además le dediqué alguna conferencia que hable de eso. Y también nos habla de una cosa muy interesante, que el espacio, ya lo he dicho, es una entidad y el tiempo es otra entidad, que están muy unidas entre sí. Y dentro de la entidad espacio hay otra, que se llama el tiempo, la cual está trabajando para que a las unidades de conciencia podamos percibir la sucesión cambiante de las cosas, dentro de lo que solemos llamar, para entendernos, tiempo, pasado, presente y futuro. Pero verdad que nos dicen, y a veces lo hemos leído, escuchado, que en estados profundos de meditación podemos vivir el presente, y muchos nos dicen que por experiencia captan que hay un presente continuo, que cuando más la conciencia se eleva, te vas como separando de el tiempo y percibes el tiempo de otra manera muy distinta, hasta llegar a eso que se llama el continuo presente, más allá de esa sucesión temporal. Y por lo tanto, pues lo que pasa es que esa expresión que acabo de hacer, que nos dicen algunos por experiencia, pues, y ahora leeré Antonio Blay, según su experiencia de esto, pues Vicente lo que hace es matizarlo. Por eso dediqué una charla sobre los misterios del espacio y del tiempo, a explicar algo que muy brevemente en este libro dice, como lo que acabo de explicar. El espacio es una entidad y el tiempo es otra. La entidad tiempo se introduce en el espacio y en el momento de la creación se pone a funcionar para darnos la impresión a la conciencia de que las cosas no surgen en un instante, sino van progresivamente apareciendo, creándose, evolucionando, cambiando. ¿Verdad que el tiempo se relaciona con los cambios, más perceptibles o menos? Pues algo así también nos va explicando en este libro. De Krishnamurti solo he cogido una definición de Dios. En su libro Solo la verdad trae libertad.
De tal manera que en este libro, donde lo tenía marcado, ha desaparecido, en este libro, pero lo tengo aquí, página 38, aquí está, nos dice, es una frase muy breve, dice: para que lo desconocido se manifieste, la mente debe estar del todo vacía. Se refiere a la mente vacía en silencio. La mente expresa el ego, la personalidad. No puede haber experiencia de la realidad porque el experimentador es el yo, con todos sus recuerdos acumulados. El yo personal, como está ahí la mente, está la memoria en la mente. Tanto conscientes como inconscientes. El yo, que es el residuo de todo esto, dice: estoy experimentando, mas lo que él puede experimentar es tan solo su propia proyección. Solo puede experimentar lo conocido, la cosa en que se cree o espera, la cual es creación del pensamiento, como reacción al pasado. Resulta obvio que esta mente es incapaz de estar del todo vacía, completamente sola, y por lo tanto jamás podrá ser libre. Tan solo una mente libre puede conocer lo que es, ese algo que es indescriptible, que no puede ser reducido a palabras, para que vosotros o yo lo reconozcamos. La descripción de ese algo es mero cultivo de la memoria, verbalizarlo, establecerlo en el tiempo. Lo importante, pues, no es lo que vosotros creéis o descreéis, o cuáles son vuestras actividades, sino comprender todo el proceso, todo el contenido de vosotros mismos. Y eso significa estar alerta, de instante en instante, sin ningún sentido de acumulación. Cuando la mente está absolutamente tranquila, quieta, sin sentido alguno de aceptación o rechazo, sin sentido alguno de adquisición o acumulación, cuando existe ese estado de tranquilidad en el cual no hay experimentador, solo entonces puede manifestarse aquello que puede llamarse Dios. Es decir, que para poder captar a Dios, jamás, nos dice no solo Krishnamurti, sino otros, con la mente jamás. Podremos especular, y eso es lo que se ha hecho a lo largo de la historia. Teólogos o no teólogos, y siguen especulando: Dios es esto, Dios lo otro, Dios está de mi parte, está contra los otros, a favor mío, tal, Dios me quiere, Dios está pensando en mí, yo estoy más cerca de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. La mente, con los deseos, del tipo que sea, especulando sobre Dios. Pero así jamás, porque son creencias como de otras cosas de la vida, de que es esto, es lo otro. Por eso solo con la mente vacía y la mente, entonces la conciencia se abre a un nivel más alto, se puede intuir algo, no al Dios absoluto, sino algo mucho más elevado, más cercano a la realidad que anteriormente con la mente. Dicho de otra manera, con la intuición, no solo Dios, sino muchísimas cosas, alcanzamos a verlas con mayor profundidad, no con la superficialidad, que también la necesitamos, que utiliza la mente. De Antonio Blay, bueno, Antonio Blay tiene un libro que se llama Caminos de autorrealización en 3 tomos. El primero lo dedica a analizar el yo, la realización a través de la toma de conciencia del yo profundo, no del ego personal, del yo profundo. El segundo tomo, la integración trascendente con lo trascendente, y el tercero con el mundo exterior. Pero dice, primero, si no llegas hasta cierto punto a conocer el yo, a situar tu conciencia en el yo, no podrás conocer la parte que puedes conocer de lo trascendente. No puedes ir a lo trascendente y luego conocer el yo. No se puede. Tiene que seguir una orden. Entonces, en la medida que ahondamos en ese yo profundo, que por cierto se le puede llamar el Dios inmanente en nosotros,
inmanente, que está, como está en todas las formas. Esto también es otro tema a dilucidar. Dios inmanente, como que Dios está en todas las cosas, que se introduce como algo separado. Y eso también se ha prestado, esa especie de panteísmo, a interpretarlo mal, que es distinto de concebir la entidad de Dios como creadora dentro de ella, de esa entidad, de todo lo que existe, como manifestación de esa entidad. Es decir, que Dios no crea el mundo y lo lanza y ya está ahí, fuera de él, sino que lo crea dentro de su ser, dentro del ser. Por lo tanto, no es Dios introducido dentro de la entidad de la creación. Creación y Dios es la separación dual que hacemos pues dentro de unos niveles, sino que todo es expresión dentro de Dios, de la misma entidad. Y entonces pues Antonio Blay pues en este libro pues lo va dilucidando, incluso va hablando de lo absoluto y lo relativo, y dice cosas para simplificarlo por el tiempo y no extenderme mucho, que por ejemplo si situamos la conciencia en Dios como ser, el resto de la creación es el no ser. Pero si la conciencia la ponemos en la creación, en el no ser, como ser, concebimos lo que vemos como ser, entonces Dios es el no ser. No podemos estar en las dos, sino que desde nuestra percepción subjetiva vemos como más real aquello con lo que estamos identificados. No sé si lo expreso adecuadamente, en el sentido de que vemos como real aquello donde situamos nuestra conciencia, en la realidad de lo concreto. Entonces Dios no podemos compararlo con esto, es algo distinto. Pero si pudiéramos situarlo, la conciencia en eso, entonces la creación no es otra cosa distinta, es como una expresión. Lo real sería Dios y esto sería lo que los orientales llaman pues Maya, por ejemplo, Maya con Y, ilusión, que también no solo lo dice la filosofía oriental, como algo que aparece y desaparece, efímero, por lo tanto al no ser persistente, permanente, no es real, es más real lo que está siempre permaneciendo. Entonces, según donde situemos la conciencia, se va viendo estas cosas. Y dice, por la experiencia que tenía en estados muy profundos de meditación, muchas cosas, y que la creación no es una cosa que se crea y ya está, sino que está creándose y destruyéndose a una velocidad tan rápida que no nos damos cuenta. Y lo compara con el cine. Sabéis que el cine, si miramos un celuloide, hay fotogramas, 24 fotogramas cada segundo. Si los miramos en el celuloide vemos fotos diferenciadas, pero cuando pasan vemos el movimiento real. No vemos la separación, vemos una continuidad. Es una comparación muy interesante y nos da la impresión del movimiento que ya sabemos, ¿no?, que estamos percibiendo como la realidad. Pues la realidad es similar. Estamos viendo como algo que va continuamente y que está ahí y que está, y es una continua, a una velocidad inimaginable, aparición, desaparición, rítmica, etc. En fin, esto también lo va indicando en una serie de conversaciones que tiene y que relata en este libro, Pláticas sobre el trabajo interior, pues nos va hablando de ese asunto. Pero esto nos ponemos en ello y si estamos sensibles nos desborda, nos deslumbra, nos atrae, y si tenemos demanda, si no, una persona en esto y en cualquier cosa pasa de ello y se engancha en lo cotidiano. Pero cuando tienes demanda de ir a lo profundo, dices, aquí hay algo, en el buen sentido te engancha, y entonces pues vas quizá descubriendo, intuyendo, etc. De tal manera que, para no hacerlo largo, voy a terminar. Bueno, me salto a hablar de algún libro de Alice Bailey, Telepatía, el vehículo etérico, de los contactos, pero como tengo prevista una conferencia sobre los contactados, los contactos, que son de distintos niveles, pues entonces haré alusión a algunas citas
de las distintas fuentes de donde viene la inspiración. Se le llame divina o del tipo que sea, de donde viene en este sentido. Y el de la reaparición de Cristo, que también cuando he hablado de eso, pues también nos está hablando de aspectos profundos. Pero voy a ir finalizando. Me salto también una visión del Nazareno de Cyril Scott, que ya he comentado, incluso tengo una conferencia dedicada a este libro. Del mismo Jesús que le transmitió a Cyril Scott, pues aquello que se ha malinterpretado durante estos 2000 años sobre la vida de Jesús. Pero voy a ir finalizando las citas con un autor, Modesto Martínez Casanova, español, de origen de Onteniente, fue, ¿verdad? Fue amigo de mi amigo José Tarrazó. Estuve exiliado en México, allí creó una editorial, Senio, sí, y que escribió varios libros que a veces he citado, Jesús y los Esenios, que le dediqué, La Atlántida existió, que también lo cité en una conferencia sobre la Atlántida, etc. Y tiene un libro sobre Dios. Un libro, esto no se puede encontrar, solo está en la biblioteca de Onteniente. Y solamente os voy a leer lo que dice, muy breve, para no alargarlo mucho más. Dice, en el primer capítulo dice, Dios es uno en esencia y trino en presencia, porque el bien supremo contiene en sí la raíz y la determinación de todo querer, de toda voluntad. Platón nos enseña que el bien y el ser se identifican en Dios. Dios, luego dice, fijaos, Dios se quiere, ya que todo está inmerso en él, y este querer de Dios es su omnipotencia, que implica la raíz de la esencia íntima del universo, el Padre. Eso ya está indicando una de las tres energías, la voluntad. La siguiente, Dios siente que se quiere, y esta conciencia o seciencia, este sentirse, es Dios en sí mismo, es la sabiduría, es el verbo, es el Hijo, el amor. Bueno, el amor lo digo yo para ir relacionándolo con la Trinidad. En otra frase dice, el conocimiento que Dios tiene de sí mismo es el arquetipo eterno del mundo y el original expreso de todo lo que tiene que ser, la luz. Así que voluntad, amor y luz, las tres cualidades que he citado antes, divinas, y las está expresando de esta manera. Dice, Dios al conocerse a sí mismo como el bien se ama a sí mismo, en sí mismo y en sus criaturas, y este amor de Dios es la fuerza que proyecta su sabiduría y omnipotencia en el seno de la materia virgen y crea y mantiene en su ser el universo entero, visible e invisible. Se refiere a que el espacio es virgen, el espacio de donde nacen los universos y que luego vuelven a él al disolverse, siempre está virgen. Por lo tanto, la Virgen María Inmaculada, la Virgen Inmaculada, que no solo se ha atribuido a la Virgen María, sino también a las madres de los grandes seres, incluso con raíces María, Maya, Maía, etc. Son las raíces lingüísticas, es un símbolo de la madre del espacio como madre, que unida al Padre, al Espíritu, están en unión creando todos los universos. Por lo tanto, eso que podríamos en el lenguaje decir, Dios es Padre y Madre, masculino y femenino, encajaría en una concepción de que el espacio está siempre y el espíritu también, y de la unión de ambos va surgiendo la creación, como de lo masculino y lo femenino, en todo orden de todos los seres, producen una unión y da lugar a la creación. No se puede crear si no hay una relación entre ambos aspectos de la polaridad. Entonces esto, por analogía, lo que se da aquí, en lo cercano, que observamos, se da también en el cosmos. Por eso esto trasciende la masculinización que determinadas
religiones han hecho de lo divino, intentando compensarlo en que Jesús nació de una madre virgen, etcétera, etcétera, todo eso, pero claro, a un nivel más profundo, pues si no lo ves así, pues no se entiende en este sentido. Y la última frase que también he escogido es en la página 50, que voy a decir, es la siguiente, sin ir más lejos porque ya el tiempo es muy limitado. Dice, por ejemplo, nos representamos a Dios por la ley de solidaridad. Al que ama a sus semejantes, vemos en él a un ser que ama en mayor grado que los otros seres. El amor hacia el género humano tiene la magnífica característica de saber dar, lo pone con mayúscula. Dar es el atributo divino. Dios no hace más que eso, dar. Dios es la suprema inteligencia y la suprema bondad. Su voluntad es la manera como se pone en práctica la creación y su desenvolvimiento evolutivo. Para quienes habitamos la tierra, la esencia de Dios continúa aún siendo un problema sin resolverse. Para nuestros sabios es completamente desconocido. El hombre actual, a pesar de su orgullo, con sus métodos y tanta sabiduría, tiene que confesar que no puede comprender el problema de la vida con mayúscula. De tal manera que, bueno, he seleccionado solo esto de este libro cuyo título es Dios existe, Introducción a la Sabiduría, de Modesto Martínez Casanova, un iniciado que lógicamente tenía una visión más allá de lo habitual y que por lo tanto nos transmitió una visión que puede a veces contrastar con otras visiones y que a veces he llegado a comentar en este sentido, que alguien puede decir, tiene con toda razón, ¿tú cómo lo sabes? ¿Tú cómo lo puedes demostrar? A mí, o que yo lo estoy diciendo, a él, etcétera. Pero bueno, si intuimos y reconocemos que aunque nos falte, hay personas con esa capacidad interna de captar cosas más profundas y intuimos algo, pues aunque todavía no lleguemos, es como una avanzadilla a eso que con la evolución llegaremos, a ir reconociendo. Pero gracias a la intuición, la palabra avanzadilla puede entender como una aproximación previa, como un acercamiento, en este caso intuitivo, de lo que con el tiempo, con la clarividencia superior, unida a la intuición, porque si no hay clarividencias que son espejismos, si no van acompañadas de la intuición que dice eso que estás viendo es diferente de lo otro, eso es real y lo otro es una apariencia irreal, en este sentido, como les ocurre a muchos clarividentes. Por lo tanto, tiene que ser una clarividencia profunda, unida a una intuición que viene por evolución, no porque hayas estudiado, leído, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, el Dios absoluto es un misterio insondable, pero que podemos ir acercándonos más si somos humildes y por el destino, el que sea, sin entrar en ello y sin saber por qué, se nos permite acceder a ciertos autores que, por poco que tengas paciencia de leerlos, no puedes pensar qué imaginación para decir esas cosas. Ni la imaginación más grande. Sabéis que hay escritores que usan la imaginación para crear mundos de fantasía. Pues no se puede. Tiene que ser algo que, con la paciencia de leerlo, con humildad y con intuición, dices, ahí hay algo que quizás se me escape, estoy lejos de ello, pero que está ahí. Y por lo tanto, pues, no sé, si tenemos demanda, hasta cierto punto la satisface. Y por otro lado, lo más interesante de estas cosas que estoy ahora diciendo es que nos puede estimular a seguir creciendo, a ser más optimistas, por mal que veamos las cosas, a que es inevitable, ineludible la evolución, a que el bien siempre triunfa sobre el mal, y que el mal, por muy grave que sea,
y muy aparentemente larga duración tenga, se termina y que todo sigue avanzando y que lo que no conocemos pues ya llegaremos a conocer, pero que también hemos de aceptar que de momento no podemos con todo. Ya bastante tenemos con crear las condiciones para ser mejores seres humanos y inducir esos tres potenciales o cualidades de una voluntad al bien, de mayor amor y de mayor inteligencia. No especulando a todas horas sobre estas cosas, sino pues en determinados momentos para condicionarnos para ser más útiles y más despiertos luego en la vida cotidiana, sin necesidad de estar a todas horas pensando, especulando, hablando sobre estos asuntos profundos. Eso es lo que puedo transmitir. Y lo dejo así porque el tema, como os podéis imaginar, es amplísimo, aunque parece que es una cosa que ignoramos, se liquida enseguida y ya está. Pero bueno, creo que más o menos aproximadamente, y luego algunas de estas cosas se pueden desarrollar, como por ejemplo en estas últimas clases del curso de psicología hemos estado hablando de, y citando a Blake, sobre todo de Dios precisamente, como dentro de la psicología transpersonal, una percepción transpersonal de Dios en este sentido, mayor desarrollo, pero ahora es una conferencia más general para mostrar estos aspectos. Así que bueno, dejo aquí la exposición y si queréis decir algo, preguntar, no me preguntáis qué es Dios porque más allá de lo que he dicho, pues ya no se puede decir. Bueno, seguro que se dicen más cosas porque no he leído todo lo que dicen estos autores, pero creo que, si no estoy del todo equivocado, las cosas así más destacadas, pues las he ido comunicando más o menos. Yo creo que uno de los males de la humanidad, de la historia de la humanidad y a día de hoy también creo que lo seguimos viendo, es lo que dicen estos autores que has leído. Es decir, cómo despersonalizan el yo, separando a Dios como algo externo, que no son capaces de verlo como algo integrado dentro de verse dentro de ellos mismos, de Dios, del cuerpo de Dios. Entonces, claro, son capaces también, por extensión, de hacer ¿cómo se llama? Una tutoría de santidad. Y entonces, claro, utilizan a Dios como el refugio desde su inmadurez para que Dios, como una entidad externa, lo cure todo y lo arregle todo amparándose en Dios. Y entonces me acuerdo de lo que pasa con por ejemplo, Wagner, las óperas del Anillo del Nibelungo. Entonces, él presenta a los dioses como unos personajes malutos, infames, gentuza, ¿no? Y bueno, también me acuerdo de Nietzsche, ¿no? Es decir, Dios ha muerto, viva el hombre. Es decir, vamos a creer en nosotros mismos y vamos a dejarnos ya de la tutela eterna de Dios y de que Dios nos ampara para arreglarnos todos nuestros males. Y entonces yo creo que Wagner lo exagera mucho. Me acuerdo el final de la primera ópera, el Oro del Rin, cuando los dioses van al Valhalla, el Valhalla que lo han construido dos gigantes, es decir, robando previamente el oro a las ondinas. Las ondinas están en ese momento denunciando el robo y se dice, no les hagáis caso, que se mueran ya estas tías. Y me acuerdo cuando suben al Valhalla, que la música es maravillosa, me acuerdo de la música. Y el enano, Alberic, el comentario es, esto pinta mal, es decir, esto no ha hecho nada más que empezar y la cosa va a ir a peor. Sí, bueno, sabéis que tengo varias conferencias dedicadas a Wagner, incluso al Anillo del Nibelungo, y también aquí hemos comentado las óperas, las hemos pasado hace estos años atrás, las óperas de Wagner, y Wagner, bueno, visto esotéricamente es muy profundo. Wagner nos dijo, Vicente, que tenía la cuarta iniciación.
la que adquirió Jesús en la cruz. En eso que la religión dice que murió en la cruz. No, lo que hizo es adquirir la cuarta iniciación, que es un estado previo a la quinta, ya de maestro espiritual. Entonces Blavatsky y Wagner, que sepa por lo que dicen, estaban. Por eso leer a Blavatsky dices, o escuchar a Wagner dices, esto no puede hacerlo un ser humano cualquiera. Y claro, la música de Wagner es sublime, pero el contenido esotérico, si no tienes claves esotéricas, pues dices mitología de aquí, de allá, fantasía, y luego hay varios niveles en eso, muy profundo. Entonces, el anillo nivelungo es la historia de la evolución de la conciencia de la humanidad, con elementos simbólicos. Sí, es ya muy entretenido, muy largo en este sentido, pero son aproximaciones para que la humanidad vayamos, incluso con la música, recibimos mensajes inconscientes, penetran en nuestro interior, no solo las óperas que tienen una historia o unos elementos simbólicos, sino la música, y va dejando una huella en nuestro inconsciente, si es buena música, para facilitar nuestra evolución. Y eso tiene que haber una evolución para recibir esa inspiración adecuada, elevada, y poderla transmitir. Es decir, que son formas que hemos tenido, y las artes en sentido profundo nos acercan a lo divino, a lo espiritual. No se han considerado en general en la humanidad suficientemente valor el potencial elevado de las artes para facilitarnos esa conexión hasta donde podamos con lo superior, con lo espiritual. ¿Ibas a decir? Sí, que ha nombrado las religiones porque son las que actualmente y en el transcurso del tiempo nos han llevado, o presuntamente son las que nos guían a Dios, pero tienen un error de base según mi punto de vista, y es que el mejorar en la religión es un objetivo, cuando el mejorar debe ser una consecuencia de. Entonces, siempre ha sido lo que las distintas religiones es: hay que ser mejor, hay que ser mejor, hay que ser mejor, porque ese es el acercamiento a Dios, cuando resulta que no hay que mejorar como objetivo. El mejorar es una consecuencia de. Y además no tiene fin, es un proceso evolutivo y limitado. Y en ese concepto es donde está, para mí, el error de las religiones, que no alcanzan nada. Bueno, a mi entender, las religiones a determinadas personas han ayudado en el tiempo. Todo depende cómo han asimilado las religiones, más lo cual depende también de los llamados intermediarios, para entendernos, las personas que se han atribuido el rol de transmitir, de enseñar las religiones, y a veces eso ha sido nefasto, desastroso, ¿verdad? Manipulador. No hace falta entrar en más detalles, eso está en la historia y nadie lo puede dudar. Podemos disentir unas cosas, en otras, pero otras veces ha sido una ayuda. El problema está en considerar que todos los seres humanos necesitan esa ayuda, porque no todos estamos en el mismo nivel. Y llega un momento en que no necesitas. Puedes estar para hacer algo, y hay seres avanzados que están dentro de la religión para ayudar a darle un impulso evolutivo a las religiones, aunque no lo necesiten. Y otros pues están en otros aspectos religiosos, porque no es indispensable. ¿Me explico? Como de pequeños necesitamos que los padres nos lleven de la mano porque no podemos andar. Y vamos aprendiendo a andar, y llega un momento en que ya, si cogemos de la mano es para otro fin, no para poder andar porque lo hacemos solos. Pero el objetivo que yo sepa de la religión es la salvación. El objetivo de la religión, que sabéis que viene de religare, volver a unir, es facilitar ese proceso evolutivo. Pero hay que diferenciar entre la religión como esencia y la religión como formas simbólicas, con una serie de elementos que tal como se transmiten. Y entonces lo que, a mi entender, que no sigo ninguna, como ya he dicho muchas veces, ni siquiera la que me educaron de pequeño, ¿verdad?
observo es que si profundizas en ellas, encuentras algo común que está más allá de la religión oficiales. Con lo cual estás fuera de la Pero religión. si te quedas en la periferia, pues temporalmente puede ayudar a algunas personas a poder ser guiadas temporalmente, de un modo, no sé si decir, efímero. El problema está en quedarse enganchados en algo sin posibilidad de avanzar. Pero hay personas que están dentro de seguir lo que las religiones le dicen y pueden estar durante X tiempo siguiendo eso. Filosofías, religiones, formas psicológicas, etc. Se podría aplicar a otras cosas. Temporalidad, no sé si me explico, efímera, pero llega un momento en que incluso formas de meditación que te pueden servir durante un tiempo y luego dices, ahora ya no. Y descubres que digan lo que digan, ahora ya esa forma de meditar ya no me sirve, ya tengo que seguir con otras. Meditaciones estructuradas que trasciendes y vas encontrando la meditación natural de vivir atentos al presente en la vida cotidiana. Entonces, en distintos aspectos, incluido las religiones, pueden ser útiles temporalmente y según a quién. Lo que no se puede decir es que a todos por igual. Si no, empezaríamos a decir, ¿y por qué esta religión es la que dice verdadera y las demás no lo son, como nos decían de pequeños? Solo la religión cristiana católica es la verdadera, ¿os acordáis? Yo conservo libros de religión, las demás falsas. Incluso en los libros de filosofía, que tengo aquí uno, que no he leído nada, de filosofía de bachiller, con las críticas, porque la filosofía también estaba dentro de un concepto religioso. Sabéis que la cultura en cierta época era de una manera determinada y impregnada de la creencia religiosa de la religión católica. Y entonces está todo, religión, moral, filosofía, impregnado de eso. Y por lo tanto excluyendo las otras. Pero luego cambian las cosas, vas avanzando y reconoces, pues aquellos que se criticaba dicen cosas profundas y a veces más clarificadoras. Sentido, te vas abriendo. Por eso nuestra evolución implica un ir despertando de la oscuridad a la luz, del cerramiento a la apertura más y más, y por lo tanto, con todo el respeto del mundo, dejas las muletas y andas más solo, más libre, más independiente, lo cual no quiere decir que no dejes de reconocer que quizá te sirvió, te ayudó durante un tiempo esas muletas, entendiendo muletas. ¿Te ayudó o no te ayudó? Sí, estoy diciendo que a algunos seres humanos ayudó, a otros a lo mejor lo mismo no. Es decir, que se podría vivir sin religión, pero lo que no se puede vivir o evolucionar es sin espiritualidad. ¿Entendéis la diferencia, verdad? Espiritualidad y religión, sin la religiosidad innata. Y entonces, eso que estamos observando de un modo creciente, más seres humanos del planeta que están viviendo la espiritualidad sin religión, eso no hay quien lo pare, está aumentando. Pero esto no quita que las religiones estén también intentando depurarse desde dentro, y hay grandes iniciados trabajando, y el mismo maestro espiritual llamado Jesús, el que fue Jesús de Nazaret, está trabajando por impulsar a las religiones del planeta, no a la cristiana solo, está trabajando para impulsarlo con sus discípulos iniciados a darle un impulso evolutivo, porque antes de desaparecer tienen que evolucionar. Y la evolución, ¿sabéis qué es? Ir avanzando, encontrando la esencia y disolviendo las formas limitadoras y acercándose, como cuando vas por los radios, este ejemplo lo digo a veces, de una esfera, acercándote al centro. Los numerosísimos radios de una esfera, conforme más se dirigen al centro, están cada vez más cerca. Y llega un momento en que si llegan al centro, ya no son radio,
han llegado al centro. Es que parece que la religión siempre ha ido a remolque de la ética. La religión se asocia con la moral, contiene la moral. Con la moral. Pero la ética, tal como no solo yo la entendemos, no es religiosa. La ética es del corazón, del alma. Señala el corazón y se comunica a través del corazón desde nuestro interior. La ética. Sí, la ética. No hace falta leer filosofía. Por eso digo que la ética. Religión... Mientras que la religión utiliza la moral. Sí. Y la moral pues puede ser a veces una ayuda que aproxima a la ética. Pero llega un momento en que ya no necesitas esa moral y encuentras la ética o la religiosidad en ti. Ya con todo el respeto del mundo y reconocimiento, ya no te hace falta, ¿me explico? Y encuentras esa ética innata que tenemos en nuestra esencia. La ética tiene que ver con el amor, ¿verdad? La ética con mayúsculas, hablamos. Y el amor es una cualidad potencial de nuestra alma, que también se le llama el Cristo interno, el Dios inmanente, en el alma, lo digamos en la mónada, y por lo tanto lo tenemos todos, en ese sentido. Entonces la tutela no puede ser permanente, no puede ser no puede ser continua, es decir, el niño no puede ser, el niño no puede ser un niño, tarde o temprano tendrá que ser mayor, tendrá que ser adulto y pensar por sí mismo. Exactamente. Entonces, claro, por eso, de ahí que en un momento dado el tema de Nietzsche, la frase famosa, Dios ha muerto, viva el hombre, es decir, que comprenda que él forma parte de Dios. No podemos estar rezando incluso para que falle el penalti. Ay Dios, por favor, que falle el penalti, que ganemos el partido. No podemos llegar a puntos tan exagerados y vivir colgados de la tutela de Dios y del amparo permanente y eterno de Dios. Tendremos que empezar a ser también nosotros mismos. Yo me acuerdo de una secuencia de esta película Excalibur, de la trama de Arturo, que Arturo llamaba a Merlin a toda hora, para todo tenía que ser Merlin y todo se lo tenía que resolver Merlin. Y llega un momento en que Merlin le dice, no voy a volver más, tendrás que ser tú ya el rey y decidir con tu voluntad lo que quieres o no hacer. Y a partir de ahí, pues aprender de tus errores y bueno, y crecer. Pero no te voy a decir nada más ya. Es decir, tú tendrás que vivir por ti mismo a partir de ahora. Es que, volviendo al tema de la religión, premia a los buenos y castiga a los malos. Sí, eso no sé si lo habrán cambiado. Hay conceptos que han cambiado. Sí. Ya no existe el infierno porque la religión va a remolque de los tiempos, va a remolque un poco de la ética que hemos dicho, porque la moralidad está con la religión. Pero le quedan que cambiar muchas cosas. Pero es que está el egregor de la religión lo inventa todo. Es que en la Biblia, la llamada Biblia, está el Antiguo Testamento y el Nuevo, que no tienen nada que ver. Entonces, cuando se lee el Antiguo Testamento, es un Dios con defectos humanos exagerados, irascible, vengativo, creador e impulsor de lo que sea. Fijaos, el otro día volvía a leer, pues, qué es lo que ocurre con el que dice el Antiguo Testamento, que su Dios les indujo a conquistar la tierra prometida, asesinando a mujeres, a niños, etc., para conseguir la tierra prometida, conquistando eso. Si tienes una mínima intuición del Dios de amor, dices, ¿cómo es posible eso? Que induzca a un pueblo a hacer algo después de miles de años y que siga haciendo lo mismo. Puntos suspensivos, para no entrar en el tema. Dices, ¿eso qué tiene que ver con el Dios de amor que Jesús, como iniciado que era, pues en el Nuevo Testamento trata? Bueno, no es que Jesús escribiera el Nuevo Testamento, porque también son cosas a tener en cuenta.
los que escribieron el Nuevo Testamento se basaron en Jesús, y cuando lo lees pues tiene un contenido que se puede interpretar bien, pero también es el contenido subjetivo, por lo tanto es una mínima parte de lo que Jesús dijo, hizo y un montón de cosas, que también, pero la diferencia entre uno y el otro es abismal. Por lo tanto, la inspiración de Dios ya es demasiado presuntuoso en este sentido. Sin ir más lejos, solamente como idea para entrar. Otra cosa, eso sería interminable, empezar con este detalle, con lo otro, etcétera, y nos hablan también de algunos autores con profundidad de estas cosas. Y Modesto Martínez, pues también Jesús el Enseñó, pues también nos dice cosas, y dices, pues esto, o te lo crees o no te lo crees, pero si te lo crees dices, qué diferencia de la visión de Jesús en muchos aspectos que nos han contado. Y lógicamente pues las inspiraciones que según cada cual pues cree que es de Dios, o que Dios te dice esto, que dice lo otro, pues pueden venir del subconsciente, de tus tendencias, de tu ego, de tu personalidad, o incluso de distintos niveles, y entonces una persona por ignorancia atribuye a Dios. Igual que, no digo que no quiero criticarlo, una persona que reza a Dios cree que el Dios del todo le está escuchando, cuando lo que le escuchan son los ángeles que están más cercanos a su posibilidad, y si el karma lo permite, pues le ofrecen aquello que necesita o no. Por lo tanto, hay una jerarquía infinita entre el todo, que a veces se ha generalizado con una sola palabra, y luego los distintos niveles que lógicamente pues tienen que estar ahí. No podemos todos los seres humanos dedicarnos a todas las cosas, sino hay una jerarquización en la vida que por analogía también se da en todo esto. Y si Dios está creando continuamente, ¿no? Se crea sí. Y se destruye, nosotros también somos partícipes de esa creación, somos creadores. Sí. ¿No? Precisamente parte de la divinidad está en nosotros, Pues las mónadas, espíritu, y entonces nos convertimos en, digamos, un reflejo, por analogía, de hacer lo mismo, dentro de nuestros límites. Podemos crear y destruir. Ir creando, bueno, al destruir no me refiero en sentido negativo, sino transformar las formas, redimirlas, sublimarlas, sutilizarlas, espiritualizarlas, las formas mentales, emocionales, físicas. Por lo tanto, estamos haciendo en pequeño lo que hace Dios en grande, lo trascendente, digamos, trascendente a través de lo inmanente, es decir, somos, pero no como algo que ha creado Dios para que lo hagamos, sino expresión de Dios, que es distinto, creación de Dios. Son conceptos que, bueno, nos lo transmiten, y en una conciencia limitada como cuando somos niños, pues ya sabéis, con el temor, Dios creando temor y miedo, qué cosas más extrañas, como cuando éramos pequeños, ¿os acordáis? Nos hablaban del infierno, que podíamos ir al infierno, y toda esa serie de cosas. Pero el infierno, la palabra viene del latín infernos, nuestro yo inferior, es decir, el infierno es una creación propia. Sí, sí, bueno, sí, es otro tema también eso, porque el infierno y el fuego es transmutador. Fuego quema, destruye formas para ir transmutándolas. En fin, ahí también hay otro tema también, que también lo he comentado en alguna ocasión, y etcétera, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, pues, estar atentos, y estamos invocando a Dios. Hay personas que necesitan rezar desde aquí o desde aquí. Los rayos en sexto, el rayo emocional, todavía necesita, con todo respeto a los seres humanos de estas energías, rezar, aunque sean las oraciones, pedir. Pero cuando vas superando, tienes otras características, en lugar de pedir, lo que haces es ofrecer. Y te des cuenta o no,
al ofrecer, como he leído, al dar, está recibiendo, sin necesidad de pedir. Puede que en algún momento se pida, pero al dar automáticamente se produce el proceso que va ligado de recibir. Dar, lo he leído en uno de los citas de Modesto, sí. Entonces, pues se van haciendo otras cosas, ya no se hace la oración, se hace meditación, o se hacen mantras, o se vive con atención, que es meditación. Y al estar atentos, y hay una comunicación con tu interior, el Dios inmanente, y vía el Dios inmanente, el Dios trascendente, como explica Blay. Que explicaba que primero contactar con ese ser interno, y vía él mismo, como está conectado con lo trascendente, pues entonces ser receptor de energías superiores. Evocación, invocación. Evocación, invocación. Invocación, evocación. Invocar y estar atentos al presente es invocar. Es una invocación continuada. No porque digas voy a invocar, porque podemos estar atentos a todo. Bueno, a todo como posibilidad. Otra cosa es conseguirlo. Y al estar atentos, pues entonces se va fluyendo las energías que vienen de algo trascendente. Si lo quieres llamar Dios, pues los nombres son etiquetas, pero no son el Dios del todo que está pendiente de ti. ¿Te puedo hacer una pregunta? El todo es energía. Siempre se ha dicho que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, porque no existe otra cosa que no sea la energía. Es decir, la materia nunca se ha dicho la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. No, solo la energía. Y mi pregunta es, ¿la materia que vemos en este mundo material no es una creación mental? Lo que vemos como materia, Sí. Creación no de nuestra mente, Sí. sino de la mente divina. Mental, porque nosotros somos observadores a través de nuestro cerebro que pone sus condiciones. No sé si me estoy explicando. Y nosotros participamos de esa creación porque estamos con nuestras mentes, Es que es aquí. por no es- la ley, no es la aquí lo que energía está sigue el viendo. pensamiento creando. No lo estamos viendo con esto. El mundo real Sí. que tocamos lo estamos viendo con la mente, que es un observador. Sí. Es un observador que mide a su manera. ¿Vale? Y entonces, en esa formulación, nosotros estamos pudiendo ver algo que nos dice nuestra mente, pero que no es así. Es así en nuestra mente, pero fuera de nuestra mente no. ¿El Maya? ¿Eso es el Maya? ¿Eh? ¿El Maya? ¿Es la ilusión? Una ilusión. Esto es un lector que tenemos y nos dice estas cosas. Es una pregunta, ¿eh? Pero, bueno, yo esto no lo afirmo. Yo creo que la energía es la que crea la forma, ¿no? Es un poco lo que ha dicho, y la Sí, forma crea pero energía. pero Ya, no, pues, verás, tú no, dices- no es que crea, es que la energía a la vez puede tener una forma. Igual que en la partícula y la onda, un fotón es partícula y onda, sin embargo el fotón es una onda y se manifiesta como onda de partícula según el observado, según quien mida y cómo mida. Entonces, por eso te lo digo, que no es que la energía de la materia existe, pero nuestro cerebro esa energía de la materia lo materializa visionalmente y lo toca, porque el tacto está aquí. Como Los física, sentidos están en el cerebro, no están en el corazón. como física cuántica. Es que viene de ahí. Pero lo pregunto, yo no lo afirmo. Pero es una pregunta para preguntar al que lo sepa. Sí, claro, es que la materia física es energía también, tensificada. Es distinto de la energía vital, emocional, mental, Sí. todo es energía. Y mente, toda la mente humana, la mente planetaria, la mente, eso, la invoca. Y los devas, pues, obedecen esa orden y van determinando las cosas. Entonces, la condensación de eso la hacen los devas, por orden no nuestra, sino de las entidades superiores. Lo que pasa es que al ser partícipes, pues para bien o para mal, según nuestro nivel de conciencia, vamos compartiendo, participando como ayudantes en la creación. A veces
ayudamos a la evolución y otras veces hacemos de barreras, dificultamos, bloqueamos, desviamos con nuestra mente limitada, ignorante, equivocada, y entonces es como si retrasáramos el proceso evolutivo. Pero por la evolución, antes o después, nos convertimos en colaboradores del todo en el proceso creativo. Y entonces, como procedemos de él, podemos hacerlo, no como alguien que hace la competencia o fuera, sino como parte de él. Es decir, que el todo está creando a través de sus partes. De nosotros, por ejemplo. Por lo tanto, es él, no nosotros. Y eso es lo que nos dicen cuando los que profundizan dicen, nosotros no hacemos nada, solo estamos como intermediarios obedeciendo órdenes del que realmente crea. Pero nuestra ilusión, espejismo desde el ego es decir, uy, qué grande soy porque estoy haciendo esto, lo otro, como mucha gente presume, mira, esto se me ha ocurrido a mí, esto es mío, esto tal, esto es cual. Bueno, esto es aparte de los derechos de autor, que es otra historia, ¿no? Pero consideramos desde el ego, pero trascender el ego y decir...